Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro último estudio del mes de julio. El estudio que estamos desarrollando, que se titula El Dios que responde oraciones. Y damos muchas gracias a Dios porque ya estamos finalizando este estudio y en el día de hoy va a estar nuestro hermano César compartiendo el último capítulo enfocado en lo que fue la reconstrucción de los muros y que estuvo a cargo de la persona de Nehemías. Para nosotros ha sido una bendición poder ir abordando e ir conociendo a cada uno de estos personajes comunes y corrientes, así como nosotros, que en momentos de tristeza, de dolor, de ansiedad, ellos tomaron la decisión de ir delante de Dios, de arrodillarse y rogar delante de este Dios que, como hemos visto en estos estudios, un Dios que responde las oraciones. Y queremos invitarles a que ustedes continúen conectados junto a nosotros todos los miércoles. Todos los miércoles, con la ayuda del Señor, vamos a estar exponiendo estudios bíblicos. Y del mes que viene, del mes de agosto, vamos a continuar con la temática del Espíritu Santo. Así que les invitamos para que sigan conectados durante este semestre. Y no olviden compartir este link con sus amigos, conocidos, con quienes estimen conveniente, para que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Antes de ir de lleno al tema, queremos invitarle a que juntos podamos alabar al Señor con la siguiente alabanza, y después vamos a estar enfocando nuestra mente, nuestro corazón, al estudio de la palabra de Dios. Las cosas que viven aquellos que mueren sin Él. Es cuando pienso que yo no puedo callar, jamás llevaré su verdad. Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? No me levanto yo, ¿quién se levantará? Si no me atrevo a hablar, nunca conocerá que hay algo mejor. Si no lo hago yo, entonces ¿quién? Calles yo puedo ver niños hambrientos, gente angustiada y sin fe. Es cuando pienso que yo no puedo esconderme más. No me puedo esperar. ¿Quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Si no me atrevo a hablar, nunca conocerá que hay algo mejor. Si no lo hago yo, entonces ¿quién? Cuestión de tomar una decisión, de llevar su compasión a un mundo de dolor. entonces
Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo miércoles de estudio de la palabra, que a lo largo del mes de julio nos ha llevado a conocer a este Dios que responde las oraciones. Porque no nos puede caber ninguna duda, Dios responde en los tiempos de Él. Y hemos visto cómo Dios ha ido respondiendo a las oraciones en la vida de Jesús. Posteriormente trabajamos y vimos acerca de lo que pasó con Ana, con Esther. Ya el miércoles pasado hablábamos de la historia de Jonás y la ciudad de Nínive. Y hoy día vamos a cerrar este ciclo con la historia de Nehemías. Y cuando nosotros vamos al libro de Nehemías, ya obviamente este nombre de este varón de Dios nos muestra el significado de lo que es su nombre. ¿Ya? Nos encontramos con que Jehová conforta, Jehová consuela. Y eso es la historia de Nehemías a lo largo de toda su vida. Si nosotros vamos contextualizando en el Antiguo Testamento, vamos a ver que el libro de Nehemías está obviamente situado en lo que son los libros históricos. Y es considerado el último libro histórico del Antiguo Testamento. Aunque en el orden del orden, obviamente, de la palabra esté posteriormente Esther, sabemos que el orden de los libros de la Biblia no necesariamente son cronológicos. Por lo tanto, nosotros obviamente debemos conocer que es este último libro de la historia del pueblo de Israel. Si nosotros vamos contextualizando en el tiempo, en primer lugar, debemos obviamente conocer que antes de Nehemías hubo dos procesos históricos importantes para el pueblo de Israel. Ya en el año 538, Zorobabel fue enviado a la ciudad de Jerusalén a reconstruir el templo. Estamos hablando de 70 años antes del periodo de Nehemías. Posteriormente, en el 458 a.C., aparece la figura de Esdras, ¿ya? Y Esdras vio el pecado que se estaba cometiendo en Jerusalén, como en este caso se estaba abandonando al Dios de Israel, y él hizo un llamado ferviente, hizo una intercesión tremenda, una amonestación tremenda contra el pueblo de Israel para que se arrepintiese de lo que estaba cometiendo. Esos son 13 años antes, obviamente, de la figura de Nehemías. Y ya Nehemías lo encontramos a partir del año 445. Ahí entra en escena la figura de Nehemías. Y como es clásico en los estudios de los días miércoles, nosotros vamos a dividir obviamente esta temática en tres partes. Vamos a hablar del contexto histórico, posteriormente vamos a hablar de la oración, en este caso de Nehemías, y después obviamente la respuesta de Dios. ¿Quién era Nehemías? Sabemos que Nehemías vivía en la ciudad de Susa, que era capital del Imperio Persa. El Imperio Persa abarcaba los territorios que iban más o menos desde Irán hasta lo que es Egipto. Si nosotros contextualizamos en un mapa político actual, estaríamos hablando aproximadamente que este inmenso imperio de la antigüedad estarían siendo 13 países actuales. Entonces es un inmenso imperio con capital en Susa. Susa estaría ubicado entre lo que es la frontera entre Irán e Irak, aproximadamente por ahí por el sector del Oriente Medio. ¿Y cuál era la función de Nehemías? Nehemías era copero del rey. Y el rey que gobernaba en ese tiempo este tremendo imperio era de nombre Artajerjes. Y ojo con el nombre de este personaje, porque su significado es el que reina en verdad y rectitud. Nosotros sabemos que los reyes se han caracterizado por ser buenos o malos gobernantes. Hemos visto a lo largo de la historia reyes despiadados, reyes tremendamente pensadores y hacedores de sí mismos. Pero Artajerjes desarrolló un imperio muy grande heredado de su padre Jerjes y de su abuelo Darío, que sí que fueron malos reyes, fueron tremendamente drásticos y sanguinarios en la conquista de todo lo que fue Medio Oriente. En cambio, Artajerjes desarrolló una conquista más plausible, más acomodada en este caso a los pueblos que estaban siendo conquistados. No significa que les diera la libertad, pero sí les permitió una serie de elementos, en este caso, que le dieron mayor movilidad a los conquistados. ¿Ya? ¿Y por qué señalo esto? Porque va a ser tremendamente importante el papel que va a jugar Artajerjes más adelante en la historia de Nehemías. Sabemos que Nehemías era copero del rey.
¿ya? Y ser copero significaba no solamente servir el vino, sino que también probar el vino del rey para que éste no muriese envenenado. Por lo tanto, era una función y una labor tremendamente peligrosa, qué duda cabe. Pero la figura de Nehemías no pasó mayores zozobras, porque Artajerjes no tenía mayores enemigos. ¿Mm? Su padre, Jerjes, murió asesinado. ¿Ya? En cambio, sabemos que la figura y el gobierno de Artajerjes en los tiempos de Nehemías no sufrió mayores vicisitudes. Gobernó fuerte, gobernó un inmenso imperio, lo señalábamos, pero obviamente logró asimilar también los pueblos que él iba conquistando. Por lo tanto, la vida de Nehemías era una vida sin mayores zozobras, un buen pasar, tal vez podríamos señalar, muy cercano a la figura obviamente del rey Artajerjes, hasta que se encuentra en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, con este siguiente relato. Y ojo que el libro de Nehemías está escrito en primera persona, por lo tanto deberíamos darle la autoría a él mismo, o sea, es como una especie de autobiografía. Y él dice que estaba en el mes de Kisleu, en la capital del imperio que era Susa, ¿ya? Y dice, vino Hanani, ¿ya? Uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté, es como una cosa de que viene llegando una persona a la ciudad, oye, yo te conozco, somos hermanos, qué sé yo, y comienza a preguntarle cómo está en este caso la gente allá y cómo está Jerusalén. ¿Ya? Y me dijeron, dice el versículo 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esto es un portazo tremendo delante, en este caso, de Nehemías. Es lo que nosotros dijéramos en el boxeo, un golpe al mentón. ¿Ya? Y Nehemías queda totalmente ahí como choqueado, como noqueado, porque no puede creer que la ciudad donde él estuvo, la ciudad donde él vivió, haya sido destruida y los muros totalmente derribados y las puertas de Jerusalén quemadas a fuego. Yo me imagino que Nehemías debe haber recordado lo que era la ciudad de Jerusalén y cómo la ciudad de Jerusalén, esos inmensos muros, habían sido destruidos. ¿Qué significa que un muro sea destruido? Significa lisa y llanamente que cualquiera puede entrar y puede salir, a saquear, a robar, a generar miedo y huir. Y eso es lo que estaba pasando con Jerusalén. Por lo tanto, Nehemías sufre un momento y una instancia de terror. El terror lo invade completamente. E inmediatamente viene la oración de Nehemías. Nehemías dice, cuando oí estas palabras, me senté, dice, y lloré. O sea, fue tanto el impacto que cayó sentado y comenzó a llorar. Porque el llanto es algo natural, porque somos seres humanos, porque somos personas de carne y de hueso que nos dolemos ante una noticia así. ¿Quién no podría llorar? ¿Quién no podría sufrir? De repente nos dicen, no, como cristianos no deberíamos llorar porque tenemos la confianza en Dios, pero somos seres humanos, nos dolemos. ¿Me entienden? Entonces eso fue lo que le pasó a Nehemías. Y dice, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento ahora tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, ojo, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Hemos pecado contra ti, dice Nehemías. Sí, dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él no dice Israel pecó. Él no dice por culpa de ellos fue destruida la ciudad. Dice nosotros hemos pecado. Nehemías se inmiscuye, personaliza el dolor que estaba sintiendo en ese momento, no solamente el pueblo de Israel, sino que el dolor mismo de él. Y él se derrama delante de Dios. Él ora delante de Dios porque ve las murallas que están destruidas.
y ve el llanto, ve el dolor que está sufriendo el pueblo de Israel. Pero Nehemías no se quedó allí. No se quedó sentado, no se quedó llorando, sino que inmediatamente acudió delante de la presencia de Dios. Nehemías oró. Y no solamente oró, dice la palabra, sino que también ayunó. O sea, se apartó total y completamente delante de Dios, buscando una respuesta, buscando una solución, buscando que Dios pudiera consolar el dolor que había en su corazón y buscando también esa respuesta que necesitaba. Pero no solamente ayunó y oró, sino que también Nehemías recordó las palabras del Antiguo Testamento, las palabras de lo que era la ley del pueblo de Israel. Y en la oración que nosotros vemos a partir del versículo 5 en adelante, nosotros podemos obviamente hacer una comparación, podemos buscar las referencias bíblicas y vamos a ver que Nehemías repite palabras de lo que están en el libro de Éxodo, también repite palabras del libro de Deuteronomio, de Levítico, de Segunda de Crónicas, de Esdras. Y si nosotros hacemos una tabla de comparación en este momento, vamos a ver, por ejemplo, que de los versículos 5 al 10 hay referencias en cada uno de ellos a versículos de lo que es el libro de Éxodo 26, Segunda de Crónicas 29:6. Por ejemplo, dice el versículo 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. O sea, reconoce el poder de Dios. Reconoce que Dios está por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas. Reconoce así también en el versículo siguiente que ellos han pecado, que ellos una vez más han pecado y han cometido error delante de Dios. Y más aún, dice el versículo 7, que no hemos guardado tus mandamientos, esos mandamientos que Dios le entregó a Moisés para el pueblo. Una vez más, el pueblo de Israel los había desobedecido. Y más aún, en el versículo 8 dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré de los pueblos. Entonces, Nehemías está recordando con mucho dolor todo lo que había sufrido el pueblo de Israel anteriormente, y resulta que ahora nuevamente estaba viviendo lo mismo. Y Nehemías se da cuenta que esto es por culpa y por causa del pecado. Pero más aún, ¿qué es lo que dice Nehemías más adelante? Pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obras, allí os recogeré, dice el Señor. Entonces Nehemías tiene la confianza plena de que Dios, una vez más, les iba a restaurar. Ellos pues, dice el versículo 10, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa. Entonces nos encontramos con una oración de Nehemías que incluye ayuno y que incluye también búsqueda de Dios a través de las Escrituras. No es una oración repetitiva, no son rezos repetitivos de allí para acá, de acá para allá, sino que es un reconocimiento del poder de Dios, una confesión de pecados y una búsqueda nuevamente de ese arrepentimiento y de ese perdón que viene de Dios, porque Dios restaura, Dios perdona, si nosotros confesamos nuestros pecados. Y allí estuvo Nehemías, dice la palabra de Dios, por mucho tiempo. Ahora, si nosotros buscamos en el capítulo 2, dice que Nehemías apareció ya posteriormente el mes de Nisán, ¿ya? Y si nosotros hacemos la traducción, el mes de Nisán vendría siendo lo que nosotros conocemos como el mes de abril, ¿ya? Y si tú recuerdas el versículo 1 del libro de Nehemías, capítulo 1, aparece el mes de Quisleu. Y el mes de Quisleu sería equivalente al mes de diciembre. O sea, si nosotros sacamos cuentas, estamos hablando de que Nehemías oró, ayunó y buscó la palabra de Dios y la voluntad de Dios por 4 meses. 4 meses de oración permanente, de oración y ayuno y búsqueda permanente de la presencia de Dios, para pedir el favor del rey, para poder ver qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que puedo hacer. Y Nehemías siguió trabajando. Y la palabra de Dios allí en los versículos del 1 al 4 señala que él seguía trabajando, seguía en este caso sirviéndole la copa al rey. Y el rey, como era muy cercano, en este caso a Nehemías, lo veía todos los días, se da cuenta que Nehemías está extraño. Puede estar demacrado, puede estar triste, tal vez en este caso
con el semblante muy, muy bajo, y el rey le pregunta y le dice, ¿por qué estás triste? A esa confianza, ¿por qué estás triste? Y Nehemías dice, y le señala, bueno, si tú no estás enfermo, no he visto que me hayan entregado una licencia acá, en este caso 5 días, 15 días, no. Entonces, ¿por qué? Y Nehemías dice, no es mi cuerpo, mi corazón está quebrantado, mi corazón está triste. Y le dije al rey, viva el rey para siempre, ¿cómo no va a estar triste mi rostro? Y le cuenta el relato de lo que había sucedido en Jerusalén y con Jerusalén. Y para sorpresa, no sé si sería tanta sorpresa para Nehemías, el rey le dice a Artajerjes, le dice, y frente a eso, ¿qué es lo que pides? E inmediatamente Nehemías dice que oró nuevamente al Dios de los cielos, y después el resto del capítulo nos muestra qué es lo que pide Nehemías al rey. Nehemías pidió ir a Jerusalén y Artajerjes le dijo, ve. Nehemías le dijo, y también necesito cartas para los gobernadores para poder pasar por estos territorios conquistados, y el rey le dijo, toma, ahí están. Y Nehemías le dijo también, necesito abastecimiento, necesito tal vez alimento, materiales para la construcción, y el rey le dijo, toma, ahí están. Y más aún, el rey le dijo, aquí tienes soldados, tienes una caballería que van a ir contigo. Entonces Nehemías vio la confirmación y la respuesta por parte de Dios en ese momento. Luego de 4 meses de oración, luego de 4 meses de búsqueda del Dios de Israel, y ayunar, Dios respondió y Dios le confirmó lo que tenía que hacer. Y Nehemías actuó inmediatamente. Fue a Jerusalén, pero había una especie de condición, le puso el rey. Le dijo, y tú vas a volver, ¿cierto? Y Nehemías le dijo, sí, yo voy a volver. Pero nunca le contó obviamente Nehemías cuánto tiempo iba a estar allá, porque no había condición de tiempo, sino que el compromiso de regresar. Y la historia cuenta que Nehemías estuvo en Jerusalén 12 años, porque después fue en este caso gobernador de lo que fue Jerusalén, ¿ya? Entonces Nehemías fue. Y dice que una vez que llegó a Jerusalén pasó un par de días y salió de noche con un grupo digámoslo así, de vecinos, y comenzó a ver la destrucción de los muros de Jerusalén. Y revisó y comenzó a ver las puertas, dónde estaban las puertas quemadas, dónde estaban los muros, en este caso derribados. Y Nehemías no se quedó solamente allí, sino que comenzó a desarrollar un plan. Comenzó a implementar el plan que Dios había puesto en su corazón. Y no solamente creó el plan, sino que se puso manos a la obra. Comenzó a dirigir, comenzó a liderar, comenzó a establecer distintos lideratos bajo él. Pero él también se puso, obviamente, se ensució las manos y comenzó a trabajar codo a codo con el resto de sus vecinos, con el resto de las personas. Y la palabra de Dios dice que él llamó a hombres, a mujeres, a niños, a ancianos, a todos como una gran comunidad, los invitó a levantar nuevamente el muro de Jerusalén. ¿Y saben cómo lo hizo? Utilizó a los mismos vecinos, le dijo, usted vive aquí, usted va a levantar esta parte del muro. Usted vive acá, esta familia va a levantar esta parte del muro. Entonces, esa es una estrategia tremendamente importante, porque no partieron por un sector y terminaron por otro. Todos a la vez comenzaron a trabajar. Entonces, si yo veo que mi vecino está obviamente colocando los ladrillos y se está apurando, yo también me voy a motivar y también lo voy a hacer. Y mi vecino de al lado también lo va a hacer. Entonces, Nehemías motivaba, Nehemías trabajaba, y a pesar de que habían opositores dentro de lo que era el mismo pueblo de Israel, críticos en este caso al proyecto, y le decían directamente que esto no podía ser, que cómo lo iban a levantar, cómo iban a trabajar ellos también, y más encima le empezaron a cobrar impuestos a los más pobres. Nehemías comenzó a ejercer un liderazgo eficaz, un liderazgo tremendo, donde incluyó a todos y prohibió también obviamente ese cobro abusivo de impuestos. ¿Le suena? ¿Ya? El cobro abusivo de impuestos. Entonces, de esa forma, todo el pueblo de Israel, toda la ciudad de Jerusalén comenzó en este caso a motivarse y trabajaron y trabajaron. Y en Nehemías capítulo 6, ojo con lo que voy a decir, dice, fue terminado entonces el muro el 25 del mes de Elul. Ahora da lo mismo el mes.
lo que interesa lo relevante, estimados hermanos, en este versículo es el tiempo. 52 días. ¿Ya? Y cuando lo oyeron, dice, todos nuestros enemigos temieron. O sea, los de alrededor dijeron, oye, ¿y estos hombres, las mujeres, los niños levantaron el muro? Sí, lo hicieron. ¿Y en cuánto? En 52 días. No estamos hablando ni siquiera de 2 meses. Levantaron un muro que, si nosotros podemos sacar las cuentas, el muro tiene aproximadamente una extensión del alrededor de la ciudad de 4,5 kilómetros aproximadamente. Si nosotros hacemos una relación de distancia lineal, estaríamos desde César Ercilla, desde nuestro templo, la ubicación de nuestro templo, Ercilla 711, se extendería los 4,5 kilómetros aproximadamente hasta el río Rahue, lo que queda obviamente el casino, si tú ves esa distancia lineal, ¿ya? Y me quedaría corto porque son 4,3 kilómetros. Entonces yo podríamos llegar hasta el Santa Isabel de Rahue. Esa es la extensión obviamente de todo el radio que abarcó el muro de Jerusalén restaurado, ¿ya? 12 metros de alto, 2,5 metros de espesor. Entonces, obviamente, esto generó temor delante de los enemigos del pueblo de Israel. Dice que se sintieron humillados y que conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Es imposible que en 52 días un grupo de personas más o menos inexpertas levanten un muro, pero Dios les ayudó porque Dios estaba con Nehemías y quería restaurar a su pueblo. Sabemos que para Dios no hay absolutamente nada imposible. ¿Qué rescatamos entonces de Nehemías? Que Nehemías tenía visión. Nehemías tenía claro hacia dónde ir, tenía claro cómo lo iba a hacer, pero también había una dependencia por parte de Nehemías de Dios. Él todo lo consultó delante de Dios por mucho tiempo y Dios respondía y Dios le entregaba en este caso favor y Nehemías planificó. Todo lo hizo de una manera ordenada y también motivaba a los trabajadores, motivaba a las mujeres, a los niños, a los ancianos. A pesar de las críticas, él seguía motivando, seguía en este caso trabajando codo a codo. El líder que trabaja es el líder también que delega, es el líder que obviamente se va a cansar. Si un líder no delega funciones, en el tiempo se va a agotar y se va a reventar. ¿Y qué es lo que hace un líder? Delega. Sigue trabajando, pero sigue supervisando y es perseverante. Se mantiene en la oración, persevera en el trabajo, en la motivación y también respetó obviamente a sus superiores, a los ancianos, a aquellos obviamente no les faltaba el respeto y eso significó también que glorificó a Dios en todo. Jamás Nehemías se llevó la gloria. Todo lo entregó delante de los pies de Dios. Y ahí nosotros vemos cuáles fueron las acciones de Nehemías. Nehemías vio el dolor del pueblo, vio la destrucción y no se quedó allí, sino que actuó. ¿Y cómo actuó? En oración, en ayuno. Fue delante del rey y posteriormente se puso a trabajar de acuerdo, en este caso, a la planificación que él había desarrollado y más aún, una vez que desarrolló todo ese trabajo de carácter de tipo manual, Nehemías censó a la población. Si ustedes revisan los capítulos un poco más adelante en Nehemías, se van a dar cuenta que Nehemías comenzó a censar a cada una de las familias. Y ustedes ven y podemos leer 2.000, 3.000, 150 a cada uno de ellos, porque era importante saber con cuántos judíos él estaba en la ciudad de Jerusalén. Es un censo importante, es un censo para poder reconocer. Los censos, estimados hermanos, para el pueblo de Israel eran fundamentales porque tenían la genealogía que venían de ¿dónde? De Moisés, de Abraham, ¿me entienden? Entonces para ellos la genealogía era fundamental para el pueblo de Israel. Ahora, el objetivo para Dios no era reconstruir el muro de Jerusalén, ¿ya? El muro podía venir un terremoto tal vez y el muro nuevamente se venía abajo. Por lo tanto, el objetivo no era algo de carácter material. Lo que Dios buscaba era restaurar la vida espiritual de su pueblo.
la motivación, el trabajo, los va a llevar a una segunda fase, a una segunda etapa, y ahí entra el rol ya no de Nehemías, sino que la figura de Esdras, porque el líder también debemos tener claro que es capaz de delegar y es capaz de entender cuándo surgen nuevos liderazgos con otros objetivos, con otra función. Uno es la restauración física, levantar los muros, pero posteriormente viene otra fase que es la fase espiritual, que es el siguiente peldaño, el siguiente escalón que nosotros subimos dentro de nuestra vida espiritual, y eso es probable que tal vez venga un nuevo líder. En nuestro contexto actual, nuevos pastores que van liderando. Si ustedes van haciendo la historia de nuestra iglesia, la historia de la alianza, la historia del pueblo de Dios, obviamente surgen distintos líderes dependiendo de las necesidades de las iglesias en cada uno de los contextos. Y sabemos que en los tiempos de Esdras hubo alabanza, hubo culto nuevamente a la figura de Dios, se restauraron lo que fue las promesas de los mandamientos delante de la presencia de Dios. Y eso, sin lugar a dudas, va a traer consigo una respuesta de carácter espiritual. Y esa respuesta de carácter espiritual, sin duda, es un avivamiento. Ahí en el libro de Nehemías, en el capítulo 10, nos encontramos con los versículos 28 que dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, vemos todos que están inmiscuidos, y todos, dicen, los que se habían apartado de los pueblos de las tierras, de la ley, en este caso de Dios, con sus mujeres, con sus hijas, todo el que tenía comprensión, dice, y discernimiento, se reunieron, dice, con sus hermanos y principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Yo me imagino que se formó un alboroto tremendo, se reconstruyó el muro de Jerusalén, volvamos a nuestra ciudad, alabemos a nuestro Dios porque se demoraron 52 días, me hubiese gustado haber estado trabajando. Bueno, entonces en esa segunda fase iba a estar la otra parte del pueblo de Israel, y dice: para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Y dice que allí hubo un despertar tremendo, un avivamiento tremendo que no tenía que ver obviamente con el contexto que nosotros entendemos hoy día por avivamiento. El avivamiento es restablecer un compromiso espiritual verdadero con Dios. Y eso es lo que hizo el pueblo. Se comprometió a no apartarse de los mandamientos, y el pueblo de Israel fue restaurado. Pero, como te decía recién, hay una restauración en primer lugar de esta primera fase, que es una fase, una restauración física o material de lo que es los cimientos en este caso, y el mismo muro, pero hay una restauración de carácter espiritual, y eso es lo que busca Dios. Eso es lo que es el trasfondo en ese tiempo y el actual. Dios se mueve de maneras misteriosas. Dios se mueve de manera que Él busca que tú lo entiendas. Pero para ello debes buscar a Dios. Para ello debemos tener una condición de búsqueda, de oración permanente de lo que Dios es y lo que somos nosotros. Y lo que Dios puede hacer con tu vida y con mi vida. Y esa es la historia de este líder natural que fue Nehemías. Es un libro precioso donde nosotros encontramos obviamente dependencia de Dios, buscamos y encontramos también un liderazgo permanente, pero también un liderazgo que delega, un liderazgo que depende de Dios. Ese es el trasfondo final de este precioso libro que nosotros le llamamos histórico. Yo te invito ahora a que a lo largo de estos 5 minutos vienen unas 7 preguntas de alternativas y de verdadero y falso que tú vas a poder responder allí, y que tú vas a poder obviamente enviar tus respuestas del 1 al 7 al teléfono de WhatsApp. Ahí Dani en este caso va a estar presto a recibir los mensajes, porque estamos obsequiando una Biblia, pero esa Biblia es para alguien a quien tú estás colocando en este momento en tu corazón. O sea, tú vas a responder por alguien, tú vas a ser de bendición a otra persona que no tiene una Biblia. Así que yo te invito en estos 5 minutos a que puedas responder las preguntas, y nos vamos a ver a la vuelta ya con lo que son las mismas respuestas, ¿ok? A partir de ahora tienes 5 minutos y lo envías a ese grupo, a ese
número de WhatsApp.
Bien, ¿y cómo nos fue? Revisamos entonces. Ya vamos a tener una pauta, así como una revisión de nuestras preguntas y nuestras respuestas. Primero, al verdadero y falso son 3. La primera dice: Nehemías vivía en la ciudad de Susa, capital del reino de Persia, y eso obviamente es verdadero. ¿Ya? La número 2, el nombre Nehemías significa copero del rey. Sabemos que eso es falso, ¿cierto? Porque esa era la función que él cumplía dentro de lo que era o servir, en este caso, de copero del rey. La número 3 dice: el libro de Nehemías es un libro del Antiguo Testamento, obviamente, ¿cierto? Sabemos que es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. Vamos a las preguntas de selección múltiple. Dice la número 4: ¿cuánto demoró la reconstrucción del muro de Jerusalén en tiempos de Nehemías? Sabemos obviamente que fueron 52 días. La número 5 dice: cuando Nehemías se enteró de lo que había pasado en Jerusalén. Y ahí la alternativa correcta es la letra B, cuando nos dice que él lloró amargamente. Luego ayunó y oró para pedir dirección y ayuda de Dios. La número 6 ya tiene que ver obviamente cómo nosotros nos manejamos en el conocimiento, la estructura del mismo libro de Nehemías. El total de capítulos del libro de Nehemías son 13. Y finalmente, ya un poquito más complejo, dice: los libros del Antiguo Testamento que anteceden y suceden, o sea que está antes y después del libro de Nehemías respectivamente, son Esdras y Esther. Esperamos obviamente que hayas podido disfrutar de todo este estudio del poder, en este caso de Dios, a través de las respuestas que hacen en la oración de cada uno de sus hijos. Y también confiamos que te hayas podido ganar esa Biblia, y esperamos que pueda ser de bendición para tu vida y aquellos que te rodean. Nosotros nos vamos a encontrar, Dios mediante, un próximo miércoles con una nueva estructura de estudios de la palabra, que te invitamos a que puedas compartir, no solamente en familia, sino que con aquellos que no conocen de Dios. Pronto estaremos juntos, pronto estaremos escuchando en vivo y en directo la palabra de nuestro Dios. Así que te envío un abrazo tremendo, que Dios te bendiga, y nos estamos viendo el próximo miércoles, si Dios quiere. Bendiciones a cada uno de ustedes. Nos vemos. Chao. En este salmo, el Salmo 106, versos 4 y 5. David, ¿podrías leer ese salmo, por favor? Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora quiero que leas Génesis, capítulo 9, versos 15 y 16. Oh, hermano, escucha, esto está poderoso. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Acuérdate, oh Señor, cántalo conmigo. Las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad. Señor, queremos pedirte por las naciones de la tierra. Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros, que en tu favor y tu bondad
escuches el clamor de tus hijos en esta noche, escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero. Que tengas misericordia de las naciones, ten misericordia de nuestro país. Hermano, levante su voz y ahí donde usted está empiece a clamar al Señor y a decirle: Señor, acuérdate que tú eres un Dios de pactos y que guardas los pactos desde la antigüedad, que nunca has fallado a tu palabra, Señor, y que nunca fallarás a tu palabra jamás. Señor, clamamos esta noche por las naciones de la tierra, que te acuerdes de ellas en misericordia, con tu favor, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Acuérdate, oh Señor, cántelo conmigo, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor, que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, Señor, acuérdate, Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. En tu bondad, acuérdate, en tu bondad, en tu bondad, acuérdate, en tu bondad, Señor, en tu bondad, acuérdate, dice una vez más, en tu bondad. Acuérdate. Sí, Señor.